Ya, nuevamente muchas gracias a toda la gente del programa de Fisiología y en este ciclo de seminarios. Hoy va a presentarnos, o es un placer presentar a Carlos Enrique. Carlos Enrique fue tesista en tutela en el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas y también con la Universidad de Copenhague. Y hoy está realizando un postdoc. Carlos ha sido un trabajador por excelencia y también sus trabajos han impactado positivamente en el área de la fisiología del ejercicio, ¿okay?, a la cual se dedica. Y tiene, por supuesto, seguidores en Chile y también en el extranjero. Y quería pedirle al doctor Enrique Jaimich si nos podría dar una pequeña reseña de Carlos, de la biografía de Carlos en su laboratorio. Que brevemente es un agrado y un orgullo tener a Carlos aquí de visita. Carlos realizó su magíster en nuestro laboratorio y luego su tesis doctoral en el doctorado de Ciencias Biomédicas en cotutela con la Universidad de Copenhague, con el laboratorio de el doctor Erik Richter y Thomas Jensen, que es un laboratorio altamente productivo y que es pionero en el mundo, diría yo, en las mediciones en humanos, mediciones del mecanismo de acción de insulina y el músculo esquelético. Es uno de los centros más avanzados en la medición de los efectos del ejercicio en la fisiología muscular. Entonces, Carlos se insertó muy bien en ese grupo y sus trabajos han tenido ya una repercusión importante. Y vamos a escuchar, yo creo, hoy día parte de ese trabajo. Así que es un agrado tenerte acá, Carlos. Ok, entonces me toca, estaba tratando de conectar mi iPad y no funcionó, así que lo voy a hacer así. Bueno, muchas gracias por la invitación al doctor Estrada. Él fue mi ¿cómo se dice? Revisor de magíster, revisor de doctorado de mi tesis. Así que ha ido viendo mi trayectoria desde probablemente esa tesis o ese primer avance de tesis de magíster que todos queremos olvidar hasta ahora. Y bueno, el doctor Enrique Jaimich me introdujo a esto, así que él es probablemente el culpable de que yo esté trabajando en esto. Me abrió las puertas de su laboratorio sin yo saber pipetear o hacer una solución, así que yo estoy extremadamente agradecido de eso. Lo que hoy voy a presentar fue muy bonito recibir la invitación porque lo primero que dije en esa invitación es que iba a exponer frente a todos mis ídolos de la fisiología, porque en general mucha de la gente que está en la audiencia son mis héroes científicos, así que es bastante difícil y voy a tratar de hacerlo bien. Y en ese sentido también pensé en hacer un pequeño resumen del trabajo que he ido haciendo. Voy a tratar de bajar. Ahí sí. El trabajo que he ido haciendo desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, del Instituto de Ciencias Biomédicas, hasta lo que terminé haciendo en el doctorado. No voy a mostrar mucho de lo que estoy haciendo ahora en el postdoctorado, pero podemos entrar a discutirlo si alguien tiene alguna duda sobre eso.
Así que el título de la presentación son mecanismos redox en la adaptación muscular al ejercicio. Y voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado investigando durante estos años. Bueno, la actividad física regular protege frente a una gran variedad de enfermedades crónicas. La presentación de Rodrigo Mancilla fue súper clara en relación a eso, a los efectos positivos del ejercicio en humanos. Se ha demostrado que personas físicamente activas presentan riesgo bastante reducido de tener enfermedades crónicas, incluso la mortalidad por todas las causas. No hay ningún tipo de medicamento que pueda reemplazar a los efectos del ejercicio físico y no hay ningún tipo de intervención que reemplace una dieta adecuada y actividad física regular. Por lo tanto, estamos frente a uno de los fenómenos más cardioprotectores y protectores metabólicos que existen como herramienta terapéutica. Y por ende es interesante estudiar cuáles son los mecanismos fisiológicos que hay detrás de estos beneficios del ejercicio. Entonces se ha visto que los beneficios de la actividad física están explicados por el impacto que tiene la actividad física en muchos tejidos. Se ha demostrado, al principio fue enfocado mucho en el músculo, pero se ha demostrado que el ejercicio físico tiene efecto en una gran variedad de tejidos y hay mecanismos fisiológicos que explican en cada una de las adaptaciones en cada uno de estos tejidos, e incluso hay potencial comunicación entre ciertos tejidos para crear una red mucho más compleja de adaptaciones al ejercicio y a la actividad física. Pero todos sabemos que el músculo esquelético es el tejido más importante que existe en nuestro organismo. ¿Están de acuerdo, cierto? Entonces, yo me voy a enfocar en esta presentación en el músculo esquelético porque es el tejido de mayor abundancia en nuestro cuerpo. Representa entre el 35 al 50% de nuestro peso corporal y representa el principal sitio de acción para la insulina en condiciones normales para la captación de glucosa. Entonces, ¿cómo funciona o cómo se cree que funciona el ejercicio en respuesta cómo funciona la adaptación al ejercicio en respuesta a la actividad contráctil en el músculo? Este es un modelo bastante simple que me gusta mostrarlo al principio porque lo que dice es que el ejercicio va a provocar la respuesta, un incremento en ciertas moléculas señalizadoras. Que estas son una gran variedad, y se han descrito una gran variedad de moléculas señalizadoras que median la respuesta al ejercicio. Esas moléculas señalizadoras normalmente van a ser sensadas por una enzima o estructura capaz de sensar esa molécula señalizadora. Y esta puede activar una proteína de señalización intracelular, que puede ser la misma proteína sensora o puede ser otra. Y ahí esa proteína señalizadora puede producir cambios agudos en el metabolismo energético, por ejemplo, aumento de la captación de glucosa, o aumento de la oxidación de grasas, o otro efecto agudo metabólico al ejercicio. Entonces vamos a hablar de efectos agudos y de efectos crónicos. ¿Por qué? Porque esa misma proteína señalizadora puede activar factores de transcripción que van a incrementar su actividad en el núcleo y van a promover la expresión de genes y la traducción en casos de proteínas que van a promover mucha de la adaptación al ejercicio. También van a haber proteínas que van a ser liberadas desde el músculo, en este caso, para producir señalización en otros tejidos, y en ese caso esas proteínas pasan a ser moléculas señalizadoras, como la primera que habíamos mencionado, y a promover cambios metabólicos o expresión de genes en otros tejidos. Y eso, si uno lo repite de manera constante y sistemática, lo que nosotros las personas de la actividad física denominamos entrenamiento físico, va a promover beneficios. ¿Por qué? Porque el ejercicio agudo en general provoca muy pocos beneficios, es decir, una sesión de ejercicio
va a provocar ejemplos de beneficios que son bastante pocos, pero cuando esto se realiza de manera sistemática, hay adaptaciones a largo plazo. Entonces, estas señales son importantes. ¿Cuáles son las moléculas señalizadoras? ¿Cuáles son las moléculas señales que se activan durante un ejercicio? Lo hablaba Rodrigo la semana pasada, que hay una gran variedad de tipos de ejercicios que normalmente la señal intracelular es bastante distinta dependiendo del tipo e intensidad y modelo de ejercicio que estemos utilizando. Pero uno podría, de manera simplística, dividir en dos grandes modelos, ¿cierto? Los modelos donde hay una alta carga de estrés mecánico en la célula muscular o un modelo donde existe una alta carga de estrés metabólico. Y ahí está, en los modelos de alto estrés mecánico se encuentran ejercicios que uno denomina ejercicios de fuerza o contra resistencia, y el estrés metabólico normalmente vamos a encontrar ejercicios que se denomina aeróbico, ejercicios de endurance o de resistencia. Entonces, se ha visto que estos modelos de ejercicio activan distintas vías de señalización intracelular y que además podrían estar otros factores siendo señal para la respuesta al ejercicio. Y en eso, nosotros hemos estado estudiando el estrés redox durante el ejercicio como una potencial señal. Entonces tenemos que, dependiendo del tipo de ejercicio, va a haber un tipo de señal que se va a activar en la célula muscular y que van a haber estas moléculas señalizadoras o moléculas señales que van a modificarse en respuesta al ejercicio. Por ejemplo, una modificación es la disminución del glucógeno muscular, y el glucógeno, además de ser una macromolécula de almacenamiento de energía, también es una molécula que es capaz de señalizar. O, por ejemplo, vamos a ver incrementos de AMP, reducciones o aumentos de ADP también, o vamos a ver incrementos de peróxido de hidrógeno, o vamos a ver incrementos de otras moléculas señalizadoras, que eso va a ocurrir en segundos. Uno comienza el ejercicio y va a ocurrir muy rápido cambio en estas moléculas dependiendo de la magnitud del estrés que yo estoy aplicando en esa prescripción del ejercicio. Y como les decía, había moléculas que eran moléculas proteínas señalizadoras que son capaces de sensar estas señales. Y por ejemplo, los cambios en AMP o cambios en el glucógeno activan una proteína denominada MPK, o cambios en el peróxido de hidrógeno van a activar normalmente proteínas como las MAP quinasas. Y el estrés mecánico, por ejemplo, va a activar la proteína mTOR y la vía, ¿cierto?, que corresponde. Entonces, en minutos van a haber cambios intracelulares, activación de proteínas, señales, etcétera, dependiendo de la intensidad del ejercicio, y van a haber cambios biológicos puntuales o agudos al ejercicio luego de horas. Una de las respuestas clásicas, el periodo posterior al ejercicio, es la síntesis de proteínas, especialmente en respuesta a el ejercicio de fuerza. Otro clásico efecto es la biogénesis mitocondrial, o la autofagia, la mitofagia. Y otro, por ejemplo, vendría siendo la expresión de genes antioxidantes, que es lo que yo voy a hablar hoy día. Entonces, es una respuesta aguda que tiende a elevar una dirección hacia el futuro. ¿Qué pasaría si es que esto se mantiene? O sea, si yo me mantengo realizando este mismo estímulo de manera periódica. Y cuando uno realiza ese estímulo de manera periódica, uno tiene los efectos a largo plazo, que son cosas que uno puede medir ya en funcionales, digamos, aumento de la capacidad de resistencia, aumento de la defensa antioxidante, la capacidad antioxidante, o aumento de la masa muscular. Entonces, estudiar, y es lo que nosotros nos dedicamos, a estudiar la relación entre esta respuesta aguda, esta señal aguda, y la respuesta a largo plazo. ¿Por qué? Porque entender cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales el ejercicio provoca
Estas adaptaciones son altamente importantes porque, como habíamos mencionado antes, no hay nada que sea que pueda reemplazar al ejercicio. Por lo tanto, mientras más sepamos, más cerca vamos a estar de obtener esos beneficios del ejercicio en personas que no puedan realizarlo. Entonces, uno de los fenómenos clave que son que controlan la adaptación al ejercicio es lo que denominamos hormesis. ¿Por qué? Porque el ejercicio provoca daño del organelo, daño tisular, inflamación, daño oxidativo, depresión de nutrientes, etc. Es decir, el ejercicio agudo, como respuesta aguda en general, tiene, yo diría, 3 o 4 beneficios de manera aguda que se mantengan durante un tiempo. Uno diría sensibilidad a la insulina post ejercicio, respuesta hipotensora al ejercicio, aumento de la memoria inmediatamente después del ejercicio. Y deben haber muy pocos en comparación con lo que tiene el efecto del entrenamiento, es decir, esta respuesta sistemática a largo plazo. Y por el otro lado, tiene mucho más aspectos negativos el ejercicio que efectos positivos. Pero a largo plazo, lo que nosotros denominamos entrenamiento es donde se desarrollan las respuestas. Y nosotros decimos que esta respuesta es una respuesta hormética. Y la hormesis deriva de este concepto farmacológico que cuando una célula se enfrenta a un elemento citotóxico elevado que supera su defensa, normalmente va a morir. Por ejemplo, si uno pone peróxido de hidrógeno en altas concentraciones, por ejemplo, 1 milimolar de peróxido de hidrógeno en las células musculares, fibras musculares o mioblastos o miotubos, en general uno va a ver muerte celular de esas células. Sin embargo, si es que uno toma esas células y da una concentración, por ejemplo, de 10 micromolar a esas células, espera 24 horas y luego da una respuesta de una dosis de 1 milimolar, lo que uno ve es que estas células tienden a sobrevivir un poco más que la condición inicial. Entonces, en esta flecha roja que se ve acá, ¿qué fue lo que se produjo en respuesta que después a las células les permitió sobrevivir en la segunda agente citotóxico del mismo agente que mató las células en la parte superior? Esa respuesta es una respuesta hormética que desarrolló la defensa antioxidante y que permitió enfrentar un nuevo estímulo citotóxico de manera más preparada. Y eso pasa en una gran variedad de respuestas del ejercicio. Una de ellas es la respuesta antioxidante, pero si uno empieza a pensar por ejemplo, la depresión de glucógeno que ocurre durante un ejercicio de alta intensidad, lo que hay como respuesta frente a una sesión de entrenamiento, cuando uno repone esos carbohidratos, lo que no tiene un efecto de supercompensación. Finalmente, ahí hay un efecto hormético porque yo produje una depresión de glucógeno con el ejercicio, pero la respuesta a ese estímulo fue, horas después de ese estímulo, fue tener más glucógeno para la próxima vez que yo le dé ese mismo estímulo. O, por ejemplo, las proteínas de los costámeros, del citoesqueleto, cuando uno realiza un ejercicio excéntrico. Uno realiza un ejercicio excéntrico, se produce en gran variedad o en gran cantidad de daño muscular, y la respuesta aguda a ese daño muscular es incrementar la expresión de proteínas que fortalecen el citoesqueleto para que la próxima vez que yo realice un ejercicio excéntrico no tenga ese mismo daño. Por lo tanto, o gran parte de la respuesta al ejercicio son respuestas horméticas. Y en este gráfico lo que nosotros tratamos de ilustrar es que la producción o el estado redox de las células normalmente requiere una zona hermética y que muchos ROS, si bien son citotóxicos, una eliminación completa de la especie reactiva de oxígeno también tiene efectos deleterios. Por lo tanto, hay una zona en la cual favorece el equilibrio redox
Y ahí entra el primer concepto de esto que es el redox signaling, que es muy diferente al concepto de estrés oxidativo, que es más bien ya cuando se sobrepasan las defensas antioxidantes. Entonces, bueno, las especies reactivas del oxígeno aumentan durante el ejercicio y son una de estas moléculas señalizadoras. Tenemos estas moléculas que son afectadas por los radicales libres, y también tenemos moléculas que son capaces de neutralizar los radicales libres. Y acá lo que les muestro es básicamente cuáles son las proteínas que son afectadas, o sea, las moléculas que son afectadas, como las proteínas, el DNA, los lípidos, y las especies reactivas, como el oxígeno y nitrógeno, y los elementos oxidantes y antioxidantes. Y la investigación en redox signaling y ejercicio se ha aumentado de manera dramática durante los últimos 30 años, en los cuales se ha producido un efecto, un cambio de paradigma en lo que se creía hace 30 años en el campo. La primera descripción que se hizo de la especie reactiva del oxígeno durante el ejercicio fue este trabajo de Kelvin Davis de la Universidad de California, junto con George Brooks, donde describen que durante el ejercicio en el músculo y también en otros tejidos se incrementa la especie reactiva del oxígeno durante el ejercicio. En realidad lo que medían ellos era radicales libres, pero después se descubrió que eran principalmente superóxido y peróxido de hidrógeno. Entonces, después, bueno, todos estos artículos que se muestran en el gráfico han pasado por diferentes estados de teoría y confirmaciones. Pero un cambio en la visión del redox signaling durante el ejercicio se ha producido después de principalmente este artículo, que es un artículo de Michael Ristow, donde él muestra en humanos que los antioxidantes bloquean uno de los efectos del ejercicio. ¿Por qué? Porque antes de esto se pensaba, o quizás un poco más anterior, se pensaba que la especie reactiva del oxígeno era un agente que dañaba y que era principalmente solo una consecuencia del aumento del consumo de oxígeno durante el ejercicio, y por lo tanto en la mitocondria se producían las especies reactivas del oxígeno solo como consecuencia. Algo interesante que podemos discutir más adelante. Pero después hubo una gran variedad de grupos independientes que fueron demostrando que suplementación con altos niveles de antioxidantes exógenos producían reducción en muchas de las respuestas adaptativas al ejercicio. Había unos grupos que mostraban que había este bloqueo y otros grupos que mostraban que no. Entonces no es que todos los grupos haya consenso de que la suplementación con antioxidantes bloquea las adaptaciones, pero la gran mayoría de los artículos sí ha mostrado algún efecto, y vamos a discutir también cuáles quizás son los problemas en los cuales ha tenido esta investigación y por qué no hay 100% consenso. Bueno, que es bien difícil que en un área en general haya 100% consenso, pero es algo que merece la discusión. Entonces, esta era la propuesta de Michael Ristow. Decía que la actividad física producía un aumento del consumo de oxígeno, y eso aumentaba la producción de ROS en el músculo esquelético. Eso activaba factores de transcripción sensibles a ROS, y eso aumentaba la expresión de genes y llevaba a un aumento en los beneficios del ejercicio. Sin embargo, acá lo que destaco es que la fuente de ROS, o la fuente subcelular de ROS durante el ejercicio, se ha mantenido sin ser dilucidada durante más de 35 años,
en donde después de este artículo de Kelvin Davis no hubo nadie, o no hubo grupos tratando de buscar la fuente de ROS durante el ejercicio. ¿Cuál era la fuente? Se asumió que era la mitocondria por el aumento del consumo de oxígeno. Entonces, pero sin embargo hay gran variedad de fuentes. Hubo José Viña y Mari Carmen Cabrera hicieron algunos trabajos en los años 2000 viendo la actividad de la xantina oxidasa. La mitocondria normalmente sigue siendo nombrada como la principal fuente de ROS durante el ejercicio, y también después de muchos de los trabajos que se hicieron en el Instituto de Ciencias Biomédicas por la doctora Hidalgo, la doctora Gina Sánchez y la doctora Paulina Donoso, y luego la doctora Alejandra Espinosa, mostraron que la NADPH oxidasa se expresaba en el músculo esquelético y que era capaz de producir ROS, superóxidos, probablemente que se liberaba hacia el extracelular, los túbulos T y el sarcolema, y puede ser dismutado por la superóxido dismutasa 3 o la extracelular que produce peróxido de hidrógeno. Entonces, gracias a estar cercano a ese laboratorio y un poco lo que estaba haciendo el doctor Enrique Jaimovich en ese tiempo, y yo estaba trabajando en NADPH oxidasa, pero en ratones distróficos, con Francisco Altamirano, donde tratamos de hacer los ratones distróficos para evaluar la función muscular. Empezamos a trabajar o a pensar en la actividad de la NADPH oxidasa como fuente de ROS durante el ejercicio. Sin embargo, hasta ese tiempo no se tenía claro cuál era la fuente de ROS durante el ejercicio. Entonces, mi tesis de doctorado fue lo que les voy a mostrar ahora. La primera pregunta fue de dónde venían los ROS durante el ejercicio agudo, si estos ROS jugaban un rol en el metabolismo muscular durante el ejercicio agudo, y si los ROS jugaban un rol en el entrenamiento, en la adaptación al entrenamiento a largo plazo, que habíamos definido que la respuesta aguda se caracteriza por una respuesta y la respuesta crónica a largo plazo por otras. Entonces esas fueron las 3 preguntas que vamos a tratar de responder en esta presentación. Entonces después de estos 35 años tratando de descubrir cuál es la fuente de ROS, nosotros descubrimos básicamente que la NOX2 podía jugar un rol en esta producción de ROS. Una de las primeras cosas que hicimos fue hacer modelos de ejercicio en humanos, donde tomamos biopsias musculares. Utilizamos un ejercicio de moderada intensidad, que es uno de los ejercicios que tiene más evidencia científica en los beneficios del ejercicio. Hasta ahora, y lo que vimos primero fueron típicas proteínas señalizadoras que se activan durante el ejercicio, y utilizamos histología Redox para evaluar la producción de oxidantes, lo definimos así, de oxidantes totales durante el ejercicio. Entonces, utilizando la diclorofluoresceína, un marcador no específico de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, lo que vimos fue un aumento importante en el músculo esquelético de humanos que realizaban ejercicio de moderada intensidad. Entonces, con esto fuimos a replicar más o menos el mismo modelo de ejercicio en ratones, pero esto era en treadmill. Y lo que hicimos fue tomar ratones que eran deficientes de una de las unidades claves del complejo NADPH oxidasa, que es P47. Estos ratones son deficientes de P47, por lo tanto no presentan activación de NOX2. Entonces tomamos estos ratones y estos ratones realizaron un ejercicio agudo, y utilizando la misma metodología que utilizamos en humanos, vimos que en ratones wild type
había un incremento en la oxidación de DCF durante el ejercicio, que esta no ocurría en los ratones deficientes de NOx2, sugiriendo que este incremento en la oxidación de dicloro dependía de NOx2. Sin embargo, por la naturaleza de la sonda no podíamos estar seguros de que esta era producción de ROS y no era producción, por ejemplo, de algunas fuentes derivadas de la combinación entre ROS, especie reactiva de oxígeno y de nitrógeno. Entonces, buscando alguna forma de solucionar esto, utilizamos utilizando estos mismos ratones, utilizamos la metodología Redox, en este caso, para medir la especie reactiva de oxígeno en la mitocondria con una proteína ROS-GFP que tiene destinación mitocondrial y una proteína ROS-GFP que tenía destinación citosólica. Estas proteínas ROS-GFP son sensibles a peróxido de hidrógeno y no a otras especies reactivas del oxígeno. Y lo que vimos es que durante el ejercicio, contrario a lo que esperábamos, o lo que normalmente se lee en el campo, era que la especie reactiva del oxígeno durante, o en este caso peróxido de hidrógeno mitocondrial, se reducía durante el ejercicio. Y cuando fuimos a evaluar el peróxido en el citoplasma, lo que vimos es que en el ratón wild type se producía un incremento de la oxidación del sensor ROS-GFP citosólico, y esto no ocurría en el ratón que era deficiente de P47 y de actividad de NOx2. Por lo tanto, esto junto con lo anterior, con los datos de la diclorofluoresceína, sugiere fuertemente que la producción de ROS mediada por NOx2 es la principal fuente de ROS durante el ejercicio de moderada intensidad. Entonces, una de las preguntas que nos planteamos al comenzar el estudio era si es que los ROS podrían afectar el metabolismo durante el ejercicio. Y uno de los efectos importantes del ejercicio en el metabolismo es que estimula la captación de glucosa por un mecanismo independiente de insulina. Entonces, esta frase se usa mucho de que el ejercicio funciona cuando la insulina no, porque incluso cuando hay resistencia a la insulina, el ejercicio es capaz de producir translocación de GLUT4 y captación de glucosa en el músculo esquelético. Esto se cree que es, se han propuesto muchas proteínas quinasas mediando la translocación de GLUT4. Una de las principales fue MPK, que los primeros modelos animales deficientes de MPK tenían una reducción en la captación de glucosa. Pero después se descubrió que esos ratones también tenían una disminución en la producción de fuerza, y la tensión muscular es clave en la captación de glucosa. Y los nuevos modelos de deficientes de MPK, como el doble knockout alfa 1, alfa 2, ha demostrado que no tiene ninguna deficiencia en la captación de glucosa durante el ejercicio, pero sí post ejercicio. Y una proteína que fue descubierta y que fue investigada mucho por la doctora Mira Clip fue RAC1, que a través de la modulación del citoesqueleto controlaba la captación de glucosa. Y Liquecillo mostró en el año 2016 que RAC1 era un actor clave en la captación de glucosa durante el ejercicio. Y se proponía principalmente este rol en el citoesqueleto. Luego nuestro grupo, en un paper de Annette Madsen, mostró que un knockout de beta-actin en el músculo esquelético no mostraba ninguna deficiencia en la captación de glucosa durante contracción o insulina. Por lo tanto, ahí había como un gap entre este rol del citoesqueleto y que estos ratones deficientes de beta-actina no tuviesen la captación de glucosa reducida. Entonces había otra opción de que RAC1 es también una proteína que pertenece al complejo de la NADPH oxidasa 2.
Por lo tanto, lo primero que hicimos fue medir la producción de ROS en este RAC1 knockout mice, donde utilizamos un ratón músculo específico inducible, lo que permite evitar todas las respuestas que se producen durante el desarrollo embrionario. Entonces, un ratón activado por tamoxifeno, donde desarrolla después de 3 semanas la pérdida de la proteína en el músculo específicamente. Y utilizamos un nuevo sensor ROGFP desarrollado por el doctor Rudney en Baltimore, creo que está. Sí. Donde él unía esta P47 esta ROGFP a unas unidades de P47. Por lo tanto, lo que nos permitía medir la producción de peróxido muy cercana a la fuente de producción. Entonces, en estos ratones P47 knockout hicimos un ejercicio de moderada intensidad nuevamente y vimos que la sonda, o en este caso el sensor, era bastante sensible al ejercicio, producía una gran oxidación durante el ejercicio en el wild type, pero esto no se producía en el ratón que era deficiente de RAC1. Por ende, los ratones de RAC1 también eran deficientes de la producción de NOX2. Así que era obvio de que lo que teníamos que testear luego era si estos ROS o esta reducción en la captación de glucosa que se veía en el ratón músculo específico deficiente de RAC1 era suficiente para participar en la translocación de GLUT4. Y desde los años 90 se había propuesto que el ejercicio podía provocar captación de glucosa a través de la producción de peróxido de hidrógeno. Este fue el primer artículo donde se propuso del doctor Holowski. Entonces la pregunta fue, ¿es NOX2 requerida para la captación de glucosa inducida por ejercicio? Entonces utilizamos glucosa triqueada para medir la captación de glucosa en vivo. Y para nuestra sorpresa vimos que la captación de glucosa durante el ejercicio estaba reducida en el ratón deficiente de P47. Por lo tanto, sugiriendo de que NOX2 participaba en la captación de glucosa durante el ejercicio. Algo que era coincidente con eso era que la producción de lactato, por ejemplo, los niveles plasmáticos de lactato estaban reducidos en el ratón durante el ejercicio, lo cual está explicando por una menor captación de glucosa. Y algunos datos que no están acá es que medimos el cociente respiratorio de los ratones y vimos que tenían un cociente respiratorio más bajo, sugiriendo que los ratones oxidaban mayor cantidad de grasa, que es uno de los eventos comunes que tienen con el ratón RAC1 knockout. Bueno, nos preguntamos si es que había alguna diferencia en el tipo de fibra, no encontramos ninguna, en el tamaño de las fibras musculares tampoco, en la densidad capilar tampoco encontramos diferencia. Por lo tanto, la opción que quedaba para explicar esta disminución en la captación de glucosa era la translocación del GLUT4. Y para eso estábamos muy interesados en medirlo en vivo, y habían varias opciones para hacerlo en vivo. Uno era aislar membrana y hacer Western blot contra GLUT4 o immunostaining, pero lo que decidimos fue utilizar este modelo que se utiliza, que es el GLUT4-MIC GFP, que es un plasmidio que codifica para GLUT4 unido a una proteína fluorescente verde, y el epítope de MIC queda expuesto hacia el extracelular cuando GLUT4 está en la membrana. Entonces utilizamos electroporación en vivo y luego hicimos correr a los ratones y aislamos la fibra una por una, lo que tomó semanas, y después hicimos en fibra no permeabilizada
un immunostaining contra MYC. Entonces, lo que observamos era que el ejercicio inducía un potente aumento en la translocación de GLUT4 medido por el GLUT4 en la membrana o la señal MYC en el immunostaining. Y vimos que esto no ocurría o estaba altamente reducido en el ratón deficiente de la actividad del complejo NOX2. Por ende, eso explicaba la reducción en la captación de glucosa, y lo que concluimos después de este set de experimentos era que RAC1 participaba en la captación de glucosa a través de la modulación de la NADPH oxidasa 2 y la modulación de la translocación de GLUT4. Aún no sabemos el link y estamos investigando entre la producción de ROS y la translocación de GLUT4. Estamos haciendo varios experimentos para tratar de encontrar algún candidato. Entonces eso era la segunda pregunta en relación a qué pasa con el metabolismo, pero la tercera pregunta era, ¿son los ROS tan importantes a largo plazo? Porque a corto plazo ya vimos que jugaban un rol, y a corto plazo, bueno, el entrenamiento funciona así. En general, una sesión de ejercicio agudo provoca una respuesta en la RNA mensajero de muchas proteínas que responden al ejercicio. Y nosotros ya habíamos visto esto en el laboratorio del Dr. Heimwich, donde inhibidores farmacológicos de NOX2, como por ejemplo apocinina o GP91-STAT, reducían la expresión de genes frente a un ejercicio agudo o estímulo eléctrico. Entonces la pregunta era, ¿qué pasa a largo plazo cuando uno entrena, digamos, cuando uno repite este ejercicio a largo plazo? Lo que hay normalmente es una acumulación del RNA mensajero y un aumento del contenido de proteína de ese RNA mensajero que responde al ejercicio agudo. Entonces, investigamos en un segundo paper qué pasaba con el entrenamiento a largo plazo. Y para eso utilizamos el modelo deficiente de NOX2 o de la actividad de NOX2, y realizamos un ejercicio de intervalos de alta intensidad, que es un modelo de ejercicio que se está utilizando mucho para determinar si es que la producción de ROS por NOX2 era importante de la adaptación. Bueno, evaluamos muchas de las respuestas, pero la primera que medimos fue la activación de NOX2 medido por la oxidación del sensor P47 ROS-GFP. Y lo que veíamos es que era la activación de NOX2 durante el ejercicio, este ejercicio de alta intensidad, ocurría de manera transiente y volvía a valores basales 1 hora después del ejercicio. Por lo tanto, esto es complementario a lo que habíamos visto anteriormente, que NOX2 se activa de manera agudamente, algo que vamos a discutir en una diapositiva más adelante durante el ejercicio. Ahora, ¿qué pasaba si uno repetía ese mismo ejercicio durante 6 semanas? Esa fue una de las preguntas que realizamos. Y lo que observamos es que, por ejemplo, la mejora en la capacidad física de los ratones se veía en los ratones wild type de manera significativa, pero esto estaba atenuado en los ratones que eran deficientes de NOX2, de la actividad de NOX2. Por lo tanto, eso fue el primer resultado interesante, porque lo que vimos era que la adaptación funcional dependía de NOX2. Ahora empezamos a investigar qué pasaba en el músculo esquelético. Y una de las proteínas que vimos que eran dependientes de NOX2, por ejemplo, la exoquinasa, que es una enzima clave en la captación de glucosa, la superoxidasa mitocondrial, la SOT2 y catalasa. Todas esas estaban reducidas en el ratón. La respuesta al entrenamiento estaba atenuada en el ratón que era deficiente en NOX2, y muchas de ellas estaban elevadas en condiciones de reposo, lo cual no estuvo por mucho tiempo pensando en que estos ratones quizá también producían un poco más de ROS en condiciones basales, lo cual no fue consistente en los experimentos.
Otra cosa, medimos proteínas mitocondriales, proteínas de los complejos 1 a 5 de la cadena transportadora de electrones, y muchos de ellos están reducidos en el ratón deficiente de NOX2. Otro que estaba reducido era la PDH total, la piruvato deshidrogenasa y COX-4. Luego hicimos una estimación bien indirecta de la red mitocondrial utilizando extinción de proteínas mitocondriales y midiendo la fragmentación mitocondrial en músculos fijados. Y una de las cosas interesantes que vimos es que el entrenamiento reducía el fraccionamiento mitocondrial, es decir, producía una red mitocondrial mucho más amplia y fusionada, y este efecto estaba también reducido en el ratón deficiente de NOX2. Medimos proteínas relacionadas con la fusión y la fisión mitocondrial y no encontramos diferencias, por ende, quizás esto podría ser explicado de otra forma, que no sabemos porque no hemos seguido investigando esto. Entonces, los resultados de este estudio fue que la respuesta a ejercicios de alta intensidad durante 6 semanas, muchas de ellas, no todas, dependían de NOX2, especialmente adaptaciones puntuales relacionadas a la biogénesis mitocondrial y la red mitocondrial, y además a la defensa antioxidante y la exoquinasa, que es algo que hemos visto constantemente. Entonces, yo les decía que habíamos visto que NOX2 se activaba de manera aguda y transiente, o transitoria. Siempre el doctor Jaime me corregía eso. Aún no sé cuál es la correcta, pero de manera transiente. Lo que se ha visto es que la producción de ROS regula la sensibilidad a la insulina, pero también la producción de ROS se ha relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, todavía está esta dicotomía, tiene que ver mucho con la herramienta que se tienen en el redox signaling, de no ser capaces de aislar la producción de ROS local y globalizada en la sensibilidad a la insulina. Pero los ROS se han descrito de manera importante en ambos efectos. Y una de las cosas importantes es que este ratón obeso, diabético, en el cual se descubrió aspectos relacionados con la leptina y el receptor de la leptina, se descubrió más adelante que también era un ratón que era deficiente de P47. Y se descubrió que estos ratones tenían una mutación en la proteína P47, en la cual esta mutación fue aislada y se desarrolló este ratón con el que utilizamos nosotros, que es el ratón NCF. Entonces, esto abre un poco, cuando leí esto, yo un poco me imaginé que habían muchas de las cosas que uno ve en el ratón DB, que quizás también se deben a NOX2. Entonces hay muchos trabajos relacionados con NOX2 y la resistencia a la insulina. Una de las cosas que ha trabajado, por ejemplo, la doctora Alejandra Espinosa. Pero la literatura aún no ha llegado a una conclusión sólida, diría yo, respecto a qué rol juega NOX2, en especial en distintos tejidos, en el desarrollo de resistencia a la insulina. Para eso realizamos un tercer estudio que utilizamos ratones wild type y NCF, en los cuales los dividimos en 3 grupos. Grupo con condiciones de dieta normal, dieta alta en grasas y dieta alta en grasas con acceso a ejercicio voluntario. Durante 16 semanas se mantuvieron así. Y una de las cosas que vimos interesantes es que los ratones que tenían deficiencia de la actividad de NOX2 desarrollaban obesidad de forma más exacerbada, aumento de la tejido adiposo y por ende reducción relativa de la masa muscular.
también se volvían más intolerantes a la glucosa y también se volvían, y una de las cosas interesantes de estos datos era que alguna de la respuesta beneficiosa del ejercicio en la captación de glucosa era, en la tolerancia a la glucosa estaba reducida en los ratones que eran deficientes de NOX2. Por ende, el NOX2 podría jugar en un rol beneficioso a largo plazo en la tolerancia a la glucosa. Aún no sabemos, no estamos muy seguros de eso, pero es lo que podrían decir los datos. Medimos señalización de la insulina, distintos sitios de fosforilación de AKT, DBC1-D4, medimos el contenido de GLUT4, de exoquinasa, y no encontramos grandes diferencias en la señal canónica de la insulina. Una de las cosas que vimos en 3 músculos diferentes fue una menor fosforilación de TBC1-D4, estimulado por insulina. TBC1-D4 es un actor clave en la translocación del GLUT4, lo cual les podría explicar por qué estos ratones se vuelven más intolerantes a la glucosa. Y acá vimos algo interesante también, que la adaptación, entonces, exoquinasa, yo diría que es la proteína que más responde al ejercicio, una de las proteínas que, si uno quiere ver un efecto del ejercicio, si hay gente haciendo investigaciones con ratones en ejercicio, la respuesta más importante en respuesta al ejercicio a nivel de proteína en general es exoquinasa. Responde muy rápido al entrenamiento, y lo que vimos es que también en este estudio, independiente a otro modelo de ejercicio, estos ratones tenían una disminución en la expresión de exoquinasa inducida por el entrenamiento. Entonces, es uno de los candidatos que tenemos para mediar muchas adaptaciones al ejercicio en los ratones dependientes de NOX2. Otra cosa interesante que vimos fue medir el área de sección transversal de los ratones. Lo que vimos es que este ejercicio, incluso ser ejercicio en general de resistencia o de endurance, producía hipertrofia en los músculos esqueléticos de los ratones, con aumento del área de sección transversal. Y como ustedes pueden ver, los ratones que tenían deficiencia de NOX2, el aumento del área de sección transversal era menor en estos ratones que los ratones wild-type, sugiriendo que NOX2 podría regular algunos procesos relacionados a la hipertrofia. Eso ya se ha visto, por ejemplo, en músculo cardíaco, y NOX4 se ha propuesto en el músculo esquelético también como mediador de la hipertrofia. Medimos algunas proteínas relacionadas con la vía de mTOR, y vimos los niveles total de Raptor estaban disminuidos, que Raptor es uno de los miembros del complejo mTOR1, y la fosforilación de la proteína ribosomal S6 también estaba disminuida en los ratones deficientes de NOX2. Entonces tenemos un modelo de trabajo en el cual creemos que NOX2 se activa transientemente por distintos modelos de ejercicio, pero se activa crónicamente por la obesidad, la inactividad física y el envejecimiento, y que en general la activación transiente produce adaptaciones a largo plazo, pero la activación crónica produce en general efectos, junto con la disfunción mitocondrial, produce cambios redox en la célula muscular. Y este es lo que trabajo actualmente, en buscar redox target de diferentes fuentes de producción de ROS, y buscar un poco hacer un mapa de cómo se regula la producción de ROS más local. Y el modelo se basa en que el ejercicio va a provocar producción localizada de ROS, y que esta depende mucho de cuando uno está observando, si está observando durante el ejercicio o post ejercicio. Y como ustedes pueden ver, tanto las fuentes de ROS como las proteínas antioxidantes se expresan de manera muy localizada. Entonces, hasta ahora solo hemos estado estudiando de manera global la producción de ROS, y una de las cosas que nosotros estamos muy enfocados es ver la producción de ROS en sitios subcelulares,
y tratar también de removerlo de manera muy local para tratar de efectos más específicos de la señalización. Una de las características que tiene una molécula señalizadora es que es específica, que es puntual, ¿cierto? Y en general el redox signal se ha utilizado poniendo peróxido de hidrógeno a las células, y eso obviamente cambia el estado redox de la célula completa, y es probablemente muy difícil encontrar mecanismos redox localizados que se activen en distintas condiciones. Así que ese es más o menos lo que estamos trabajando acá. Me queda agradecer primero al doctor Jaime, que está en la audiencia. Como le decía, me recibió en su laboratorio sin nada de conocimiento probablemente de la biología molecular. Quizá gasté más reactivo de los que debería haber gastado por todos los errores que tuve. Espero eso no haya afectado a las finanzas. Y también por la paciencia, ¿cierto?, de la guía por muchos años, y por la oportunidad también de ayudarme a quizás moverme a Dinamarca, y el apoyo constante que recibo de él. Aún tenemos un artículo por publicar, así que muchas gracias. Y bueno, el grupo de fisiología molecular del Departamento de Nutrición, Ejercicio y Deporte de la Universidad de Copenhague es un sitio de ensueño para trabajar en ejercicio. Así que también ellos me ayudaron mucho de los trabajos en los que les mostré hoy. Rikard Holman del Karolinska Institute también, y Jonas Trebak de la universidad también me ayudaron en algunos análisis. Así que con esto estoy atento a algunas de sus consultas, preguntas, comentarios, ideas. Qué bien, Carlos, tremendo trabajo. Te felicito, felicitaciones, muchas gracias por tu presentación. Se abre el debate. Yo te quería hacer una pregunta al principio. Todos estos cambios que mostraba acerca de estos ratones deficientes de NOx, ¿tú has visto cambios en la fuerza? No hemos medido la fuerza directamente, pero hemos medido la capacidad física. Entonces, cuánto corren, la velocidad a la cual se puede mantener, la resistencia física, y probablemente si que eso estuviese alterado lo podríamos ver en estas pruebas físicas, y en general no tienen ninguna deficiencia. Lo que sí ha visto Liquecilo en los ratones que son deficientes de RAC1, que yo no lo he hecho en los ratones deficientes de NOx2, es que cuando realizan ejercicios repetidos, por ejemplo, correr 1 hora y depletan el glucógeno muscular, y cuando le hacen ejercicio luego después de esa hora, con pausa entre medio, y no les dan carbohidratos, normalmente alguna deficiencia en la carrera, porque probablemente como tienen el glucógeno depletado y tienen disminución en la captación de glucosa, eso produce efectos, pero por el punto de vista más metabólico, más que en la generación de tensión, como en la unión neuromuscular o cualquier asociado a la generación de fuerza. Claro, va todo generalmente asociado, ¿no es cierto? El metabolismo y el crecimiento de las células, ya que nombraste un poco que también está involucrada en la hipertrofia. Así que buenísimo. Claro. Hay preguntas del público también. Mira, José Luis Galarte quiere hacer una pregunta. Hola Carlos, saludos, súper buena la conferencia, muy buena, te felicito, muy bueno. Mi pregunta es si han visto diferencias en otros factores transcripcionales aparte del NRF2, tanto en ejercicio agudo como en crónico. Eso, si lo han explorado un poco. Muchas gracias, Pepe, por la pregunta. Es una buena pregunta. Hemos visto NF-κB, que es lo que vimos en el laboratorio del Dr. Heimwich, donde cuando tratamos a los ratones con un inhibidor de NOx2, la activación de NF-κB se reducía. Eso lo hemos visto en miotubos, cultivo primario, y también en vivo, en ratones, en nado en ese caso. NRF2 es algo que estamos trabajando ahora actualmente, un proyecto más bien lateral, con algunos estudiantes, pero está súper en pañales aún.
pero claro, es probablemente de los máster en la regulación de la expresión de proteína antioxidante. Ya, pues muchas gracias, tú pasaste. Felicitaciones. Sí, Gracias. Cristian Uribe también tiene una pregunta, Carlos. Cristian. No aparece, pero la dejó escrita, yo te la leo. Dice, bueno, felicitaciones, Carlos, como siempre. ¿Existen evidencias de que los ROS mitocondriales participen en la captación de glucosa? No lo sé, no lo he visto en músculo al menos. No lo he visto y como nosotros vemos que no aumenta los ROS mitocondriales durante el ejercicio, no lo hemos investigado de alguna manera. Pero no lo sé. Yo creo que no. O sea, nuestra modelo de hipótesis es que son los ROS dependientes de NOX2, porque son los que aumentan durante el ejercicio. A menos que los ROS durante la mitocondria que se reducen durante el ejercicio, de alguna otra forma, sin aumentar, sino más bien con reducir, puedan aumentar la captación de glucosa. Pero en nuestro modelo, por ejemplo, si usted, creo que aún ven mi pantalla, ¿cierto? Si ustedes ven ahí, el ratón que es deficiente de NOX2, o sea, los ROS disminuyen independiente de NOX2 en este caso, en la mitocondria. Entonces, y sin embargo el ratón deficiente de NOX2 tiene disminución en la captación de glucosa. Entonces, no quería decir que lo descartaba, pero en general nuestro modelo se basa en que no, los ROS de la mitocondria no participan. Ok. La doctora Paulina Donoso también tiene una pregunta. Hola, felicitaciones, Carlos, muy lindo el seminario. Yo quería saber si en personas en tratamiento con estatinas que se inhibe la síntesis de isoprenos y por lo tanto deberían inhibir la activación de RAC. Si se sabe si en esas personas tienen un problema de resistencia al ejercicio. Esa es una muy buena pregunta, doctora. Y sí, se ha visto que en general las estatinas producen una gran cantidad de problemas musculares, en general debilidad muscular y cambio en muchas de las proteínas que regulan el metabolismo intracelular. Y algo que se está trabajando en el laboratorio en relación a la estatina y RAC. Aún no tenemos muchos resultados específicos en eso, pero es potencial mecanismo por los cuales algunas estatinas producen cambio en el metabolismo muscular y en la función muscular, que es principalmente lo que se ve en los pacientes que toman estatinas. Ok, gracias. La doctora Cecilia Algo también tiene una pregunta para ti, Carlos. Hola, no sé si se me escucha muy bien, pero felicitaciones, Sí. Carlos. Y la pregunta es, ¿qué papel tiene el calcio en esta generación de ROS en el ejercicio? Muy buena pregunta. Y yo sabía que me la iban a hacer. No sabemos. No sabemos aún. Nosotros tenemos mala idea, o sea, yo tengo mala idea de que son los ROS que modifican las señales de calcio más que el calcio modifique muchas de las señales de ROS, a no ser que sea en la mitocondria, en cual una cantidad importante de calcio podría producir ROS mitocondriales. Pero en caso NOX2, ¿cierto? Bueno, probablemente usted pueda responder eso mejor que yo, pero la modificación del receptor de granodinas por ROS, lo más probable es que modifique la liberación de calcio del retículo endoplasmático. Pero no hemos investigado directamente cómo cambios en la producción de ROS podrían ser afectados por modificaciones de los niveles de calcio.
Más experiencia tenemos en lo que hicimos en hipertrofia muscular, donde el calcio, el aumento del calcio intracelular, el resting calcio en este caso, aumentaba la actividad en FKB y promovía aumentaba la expresión de P47 y GP91 y muchos miembros del complejo de NOX2, y en ese caso, en un modelo musculoesquelético, el calcio elevado producía expresión de estas proteínas y un aumento del estado prooxidativo. Pero en condiciones de ejercicio es bastante difícil modificar el calcio sin modificar la función muscular. Así que no lo hemos hecho, pero es uno de los candidatos que siempre estamos mirando. Muchas gracias, Carlos. Sí, Carlos, Rodrigo Castillo también tiene una pregunta para ti. Sí, bueno, felicitaciones por la charla, muy, muy buena, muy completa. Mi pregunta básicamente es otro tipo de entrenamiento que tiene una arista un poco más de rendimiento deportivo, que es el entrenamiento hipóxico. ¿Se ha visto, digamos, estos cambios adaptativos celulares o, no sé, pues, con respecto a quizá algunos predictores de recuperación de fuerza o fatiga, o algunos cambios metabólicos en la insulina en algún tipo de entrenamiento, en este caso en un contexto hipóxico? Eso, gracias. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, no, era más que nada el No contexto entendía. del entrenamiento en hipoxia, ¿cierto? Este tipo de entrenamiento como deportivo que se hace, no sé, pues, después de México, otras Olimpiadas, donde se vio que podía potenciar o aumentar el rendimiento muscular. Entonces, teniendo en cuenta tu modelo, ¿cierto? Que tiene que ver con Ross, digamos, como mediador, ¿podría, digamos, tener un rol también en un caso de un entrenamiento hipóxico o un hipoxia intermitente, por ejemplo, que fueran los mismos mediadores, pensando, digamos, en potenciar un rendimiento deportivo? Yo creo que estamos lejos de poder responder algo tan aplicado, en este caso, el entrenamiento. Pero claro, habría que ver si es que esa aumenta la función muscular por exposición a hipoxia, es porque aumenta el transporte de oxígeno, aumentan mecanismos más centrales y periféricos de la liberación del oxígeno, o es porque hay un aumento intrínseco de la función muscular. Eso es lo primero que habría que descartar, ¿cierto? De que la adaptación es una adaptación muscular en la exposición a hipoxia, que yo no sé si está muy demostrado eso. Si tú me puedes corregir, te lo agradecería. Y hay factores sensibles a hipoxia, el famoso HIFS, que su descubridor ganó el premio Nobel hace poco, que son sensibles a ROS. Nosotros no hemos investigado qué fuente de ROS podría participar en la activación de ese factor, pero podría ser un mecanismo, pero claro, está un poco lejos de poder decir si eso sirve o no para la recuperación muscular o para la adaptación al entrenamiento. Estamos muy atrasados en el conocimiento para llegar a ese nivel de especificidad, lamentablemente. Ya, muchas gracias. Ok. Alejandro Candia también tiene una pregunta para ti. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, felicitarle por la charla, muy, muy interesante, muy entretenida. Lo que sí tengo una duda respecto a la definición un poco de ejercicio en estos estudios. ¿Qué parámetros se plantean como estandarizados para decir, ok, vamos a realizar el análisis de las fibras musculares cuando estos ratones realizan tal actividad física? Eso por un lado, y por otro lado, ¿cómo escogen el tipo, o no sé si hay diferencia en cuanto al tipo de fibra muscular que pueden seleccionar, y si es que proviniera de diferentes músculos también se obtuvieran resultados diferentes? Muy buena pregunta, porque en general cuando uno está, lo digo de manera personal, yo cuando veía un poco cómo se hacen estos mapas de las vías de señalización celular, yo no me imaginaba cómo alguien podía haber construido eso, digamos, era como muy difícil de imaginar. Y lo mismo cuando la gente hacía modelos de ejercicio.
uno dice modelo de ejercicio porque controla la intensidad en general. Controla la intensidad, la duración y la frecuencia. Eso es ejercicio, digamos, ¿cierto? Cuando uno hace un modelo estructurado de actividad física. La actividad física va a ser todo movimiento que produce un gasto energético sobre los niveles de reposo. Pero ejercicio es algo que es estructurado porque se controla la intensidad, la duración, la frecuencia, etc. Entonces esa es la definición de ejercicio. Cuando nosotros normalmente hablamos de ejercicio es eso. El ejercicio voluntario, uno dice, bueno, en ese caso el ejercicio no es ejercicio, digamos, es actividad física voluntaria. Entonces si dije ejercicio, probablemente hay un error. Porque ahí no controlamos la intensidad. Si bien monitoreamos la intensidad, pero lo que estamos haciendo es monitorear actividad física. Y lo segundo, en general, cuando se hacen análisis de tejidos musculares, claro, tenemos distintos tipos de fibras musculares, y hay ciertos músculos en el ratón que son predominantemente de ciertos tipos de fibras más lentas y fibras más rápidas. Entonces, cuando en general los investigadores quieren identificar algo de un patrón de fibra, lo que se hace es tomar un grupo muscular predominantemente de fibra del tipo 1, por ejemplo, el sóleo, o tomar una fibra predominantemente, músculo de fibra predominante del tipo más blanco, que sería, por ejemplo, el EDL. Si uno quiere hacer un análisis más específico, se ha hecho, por ejemplo, en humanos, el profesor John Wojciechowski lo que hace es tomar una biopsia, dividir fibra por fibra, partir la fibra en la mitad, hacer un dot blot para esa fibra individual, identificar si es fibra del tipo 1 o fibra del tipo 2, y luego hacer Western blot por tipos de fibra. Pero eso toma meses de hacer, digamos, y es bastante más complicado que tomar un músculo lento o un músculo rápido y hacer un análisis más generalizado. No sé si respondí la pregunta. Me dice sí. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Ya. Tenemos un par de preguntas más, porque para no seguir abusando de Carlos, pero bueno, vamos a usar hoy día un rato. Tenemos no importa. Una pregunta de Javier Russell. Hola Carlos, felicitaciones por la charla, estuvo excelente. Siempre un agrado escucharte y te agradezco mucho por todo lo que has compartido con nosotros. Quería preguntarte algo meramente metodológico. Tú sometiste a los animales a un trabajo de ejercicio y luego hiciste un aislamiento de fibras, según entiendo, para analizar los niveles de ROS y otros parámetros. Quería preguntarte más que nada la temporalidad que existe entre la realización aguda del ejercicio y todo el tiempo que tiene que transcurrir en la extracción de la fibra, el aislamiento de la fibra y luego el procedimiento de microscopía. ¿Cuánto se demora eso y cuáles son como las precauciones que hay que tener en ese tipo de experimentos? Gracias. Javier, ¿tú te refieres al experimento con la ROS-GFP? Sí, específicamente, sí. Ya. Bueno, sí, es verdad, lo que hacemos nosotros es tomar el músculo inmediatamente después del ejercicio y ponerlo en una solución que se denomina NEM, que es un agente alcaloide, a ver si los bioquímicos, alcaloide, no. Un agente que de alguna manera bloquea la oxidación de cisteínas libres, entonces mantiene el estado redox de las proteínas de la cisteína en estado reducido y solo deja las que fueron oxidadas durante el ejercicio. Por ende, y también en un agente fijador que es como es el paraformaldehído. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar la fibra muscular y ponerla en un fijador, digamos, una solución fijadora redox y solución fijadora del músculo para el resto de los componentes del músculo. Por ende, en teoría esos músculos están fijados desde el punto de vista redox y desde el punto de vista de la organización de las células musculares. Hemos hecho algunas pruebas en las cuales fijábamos el músculo y después poníamos peróxido y no veíamos que se incrementara la oxidación, por lo tanto creíamos que la fijación con NEM era suficiente para bloquear
la oxidación posterior hasta que nosotros hacíamos el análisis en el microscopio. No sé si respondí o alguien me está silbando ahí. Oye, no estoy silbando, no, me quedó muy claro. Muchas gracias, Carlos. Sí, ok. Ahora sí. José Riviera también tiene otra pregunta. José, ¿está por ahí? Te la leo. Dice, buen día, felicitaciones Carlos por la presentación. ¿Ha estudiado diferentes protocolos de intervención de ejercicio, por ejemplo, HIIT versus concurrente en la generación de ROS? Aún no hemos hecho eso, y es una de las preguntas que yo tengo, estoy muy interesado en determinar las fuentes de error en distintos tipos de ejercicios. Porque quizás la producción de arroz es diferente dependiendo si uno hace un ejercicio de alta, moderada o de baja intensidad, o quizás ocurre en diferentes fuentes, y eso explicaría por qué cuando la gente toma antioxidantes a veces ve el efecto bloqueador y a veces no, porque claro, quizás los antioxidantes no son tan específicos y remueven producción de ROS o de peróxido, de cualquiera sea la gente, de manera general en la célula. Y lo más probable es que la señalización mediada por ROS, así como también la es por calcio, es localizada y está en ciertos microdominios de la célula. Y tenemos que llegar, yo creo, a esa forma de evaluar el redox signaling, a llegar a los microdominios de la célula muscular para poder, de alguna manera, dilucidar cómo los ROS pueden hacer cosas buenas y cosas malas a la vez para la célula, digamos. Como todo en realidad, el calcio también hace también. Ok, gracias. La doctora Cecilia Algo tiene una nueva pregunta para ti. Sí, te quería preguntar, Carlos, ¿qué pasa con la generación de ROS en ejercicio durante el envejecimiento? Muy interesante pregunta también. Nosotros hasta ahora no hemos trabajado en envejecimiento, quizás vamos a comenzar pronto, pero sí hay un grupo del doctor Malcolm Jackson en Liverpool, que él ha sugerido una desregulación en la señalización redox durante el envejecimiento. Él dice, porque normalmente la teoría es que durante el envejecimiento hay una producción elevada de ROS y eso produce estrés oxidativo y produce de alguna manera cambio en la actividad muscular. Pero lo que él ha visto en algunos trabajos publicados y otros que aún no ha publicado, que me ha tocado ver en su congreso, es que él muestra que más que una producción elevada, es que muchas veces no hay menos producción o muchas veces hay más producción. Entonces hay una desregulación más bien generalizada del redox signaling, más que solo haya estrés oxidativo. Otra cosa que siempre es importante destacar, más bien metodológica, es que muchas veces la producción de ROS que uno ve cuando uno utiliza un sensor o una sonda depende mucho de la actividad de la enzima antioxidante. Nosotros estamos estudiando mucho las peroxiredoxins, que son las enzimas probablemente más sensibles a la producción de ROS, y cuando ellas están inactivas, normalmente uno ve más producción de ROS y es porque ese peróxido que se produce es capaz de difundir a otros compartimentos subcelulares. Entonces uno lo ve más tiempo en la sonda, pero normalmente se produce el mismo. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas que tenemos que investigar para saber cuándo la producción de ROS está elevada o cuándo la defensa antioxidante está disminuida o viceversa. Pero hasta ahora no hemos visto en envejecimiento, pero tenemos una estudiante chilena que va a venir a hacer eso pronto. Muchas gracias de nuevo, Carlos. Gracias. Sí, y bueno, para ir terminando, y también a propósito que nombraste a este estudiante chileno,
¿Cuál es digamos, la importancia que tú le das a a la producción de ROS durante la atrofia muscular? Ya, pregunta muy interesante, sí. Tenemos pensado, bueno, cuando ya hemos medido atrofia, durante la atrofia hemos medido algunos marcadores redox, atrofia por desuso principalmente hemos utilizado, y hemos visto que eso se modifica, el estado redox de la célula se modifica de manera importante frente a la atrofia. Ahora, lo que hay que averiguar ahora es si que es consecuencia o causalidad, si es consecuencia de la atrofia que se produce disfunción en redox o es lo que está causando la atrofia. Pero se han visto distintos modelos de atrofia por corte de nervio, denervación, nosotros hemos visto por Botox, cuando inyectamos Botox para producir denervación química, se produce parálisis de los músculos donde nosotros inyectamos Botox y vemos que las enzimas que más responden en la inyección de Botox, por ejemplo la catalasa o algunas enzimas, algunos miembros del complejo NOX2 como P47. Entonces, en general, hay un consenso de que hay un desequilibrio redox durante la atrofia, pero lo que hay que ahora ver es si es que cómo contribuyen distintas fuentes de ROS en el desarrollo de la atrofia y si que son solamente eventos causales o son consecuencias de la atrofia. O sea, que finalmente una intervención en la NOx o en la producción de ROS podría marcar la diferencia entre quedar postrado o poder levantarse a servirse un tecito, ¿no es cierto? Como que... no es así de radical, porque no hay un solo elemento que pueda producir esa diferencia, pero sí, en personas con daño medular se ha visto que uno de los grandes cambios que ocurren después del daño medular es el estrés oxidativo que dura meses después del daño. Entonces, quizá resolviendo esos problemas, quizá uno puede reducir, por ejemplo, la inflamación, o puede reducir algunos de los factores colaterales que van acompañando a la atrofia, más que reducir la atrofia por completo, lo vamos a ver en realidad, pero al menos proteger el músculo, digamos, o la masa. Claro. La masa. Mira, para ir finalizando, Silvia Gleise tiene una pregunta para ti, en el ámbito también, ¿eh? Hola, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Tengo una consulta. ¿Tú sabes cuál es el rol de hierro en la producción de ROS durante el ejercicio? Bueno, el hierro juega un rol importante en muchas reacciones redox, pero específicamente durante el ejercicio no he visto ningún trabajo que haya hecho alguna intervención con deficiencia o supliendo hierro, pero a mí me da la impresión de que sería un factor bastante importante en la producción de ROS en cualquier condición. Así que, bueno, interesante, nunca lo había pensado y ahí hay algo interesante de investigar. Nosotros no lo hemos hecho ni tampoco he leído, lamentablemente, a nadie que lo haya hecho. Gracias. Ok, muchas gracias, Carlos. Vamos a dejar la presentación de hasta acá. Fue muy buena, siempre es bueno tenerte por acá, así que te vamos a seguir invitando. Y también paso el aviso que Carlos va a participar en el Congreso de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas, también en un simposio junto con un grupo también de gente de Fisiología del Ejercicio, que va a estar muy bueno, esto en 2 semanas más, así que, bueno, en nombre del programa, por supuesto, muchas gracias, Carlos, por darnos esta presentación que fue muy interesante, muy interesante. Así que... No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como dije al principio, un honor para mí. Hay mucha gente que yo admiro mucho en la audiencia, así que fue parcialmente intimidante y también un honor exponerles mi trabajo. Así que muchas gracias por la atención y los comentarios y las preguntas también.
Sí, y muchas gracias a todos los que participan en los seminarios, por supuesto. La próxima semana tenemos también otro seminario interesantísimo. Así que, Carlos, una vez más, muchas gracias por tu presentación. Así que nos vemos a todos. Saludos. Felicitaciones, Carlos. Gracias, doctor. Sí.